Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Vayanti Karyanti. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos comenzando yoga y mucho más en este día hermoso que tenemos hoy en Buenos Aires. Frío, pero muy lindo. Hay un hermoso sol. Soy Graciela Tarcibachi, profesora de yoga, facilitadora de Vortex Healing, lectora de registros akáshicos. Acá le doy la bienvenida, que me está saludando en el chat, a Juanis desde México. Te recuerdo que hoy es lunes y hoy acá en Antártica a las 18:30 hay clases de Hatha Yoga que te podés acercar y venir a tomar una clase sin cargo. Los lunes 18:30 estamos y los viernes 10:30 de la mañana. Bueno, hoy no estoy sola, hoy me acompaña desde Córdoba, una hermosa provincia de acá de la Argentina, Córdoba, desde Río Tercero, está conectada la doctora Gladys Menem. ¿Cómo te va, Gladys? Buenas tardes. Hola Graciela, buenas tardes, un gusto estar contigo y con tus oyentes, un gusto, realmente un honor. Bienvenida, que es la primera vez que estás acá en Yoga y mucho más, y nos vas a contar de todo lo hermoso que estás haciendo. Les cuento, la doctora Gladys Menem es médica clínica, es especializada en nefrología. Y a lo largo de su vida, que ya ahora nos va a contar, y a través de sus vivencias y situaciones que ocurrieron en su vida, fue integrando otras herramientas y por eso ella dice que hace medicina integrativa. La doctora Gladys Menem está atendiendo en la ciudad de Córdoba y en Río Tercero. Y vía Skype a todo el mundo que nos estén escuchando. Los teléfonos para turno es más 54 935 71 45 78 73. Acá también me está saludando en el chat Karina. Contanos un poquito, Gladys, ¿qué es lo que haces de interesante? Bueno, la verdad amo la medicina. Desde mis 4 años ya sabía que quería ser médica, ¿no? Esto quiere decir que viene como parte de mi misión de vida, de el ayudar a través de la enseñanza y de la atención en el consultorio, ayudar a que las personas puedan sanar físicamente, curar el cuerpo físico y también sanar el alma, porque nuestro cuerpo físico es el autito, como yo le suelo llamar, a través del cual nuestra alma, nuestro espíritu experimenta, siente y evoluciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo comencé con, obviamente me gustaba la medicina, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, me recibí de médica. Luego, como quería saber todo, hice la residencia en clínica médica y allí, bueno, por circunstancias de la vida, que en ese momento creí que eran circunstancias de la vida, me tengo que quedar en la ciudad de Córdoba y a esperar al que después fue mi esposo, porque él había empezado la formación un poquito más tarde, y comienzo a la residencia de nefrología y medio interno. Y bueno, durante muchos años, y sigo haciendo nefrología, ¿no? Porque lo que voy adquiriendo, las herramientas que voy incorporando a mi baúlcito de herramientas, las voy integrando, no es que dejo de hacer una cosa y me dedico a hacer otra, ¿no? Uh-huh. La nave mayor era la nefrología, pero ¿qué sentía con la nefrología? La nefrología es una especialidad donde tenemos pacientes que ingresan a diálisis, que es la enfermedad renal crónica terminal, y esos pacientes realmente tienen una sobrevida que no es la ideal, ¿no? Tienen una sobrevida, depende de las patologías, depende de la persona y demás.
Bueno, llegó un momento en que yo decía, pero yo no quiero esto solamente, yo no quiero acompañar a prorrogar la vida sin darle tan calidad de vida. Quiero hacer algo que a la persona le permita evitar entrar a diálisis, evitar enfermarse, y si está enferma que pueda salir. Y bueno, allí fueron apareciendo las herramientas estas. Comencé a hacer psiconeuroendocrinoinmunología, que es la medicina del estrés, es decir, ya empezamos a engarzar lo que es el manejo de las emociones, los estados de ánimo, la inteligencia emocional con lo biológico, ¿no? Porque, como vos bien sabes, tenemos un cuerpo físico-biológico, pero además tenemos 6 cuerpos más que son cuerpos sutiles. No los podemos ver porque la vibración es mayor y esos cuerpos son, los voy a mencionar, no es para que lo aprendan, pero sí para que sepamos que no tenemos solamente lo que vemos, ¿no? Tenemos nuestro cuerpo físico, biológico, luego tenemos el cuerpo emocional, luego el cuerpo mental, luego el cuerpo que le llamamos búdico, desde donde sale el alma, luego tenemos el cuerpo átmico, luego tenemos el anupadaka y luego lo que se llama el adi o el espíritu. El espíritu, nuestro espíritu tiene ese que es inmortal, que dejamos este envase físico cuando desencarnamos, cuando lo que llamamos muerte nosotros, pero el espíritu no muere, o sea, el espíritu toma prestado este autito físico, que le llamamos cuerpo, para experimentar, sentir, ¿para qué? Para evolucionar, porque nuestra misión acá es evolucionar, no es venir a estar dormidos y quedarnos solamente con lo que experimentamos el día a día, la emoción, el trabajo, la familia. Bueno, pero ¿qué hago con los problemas que se me presentan, que son de todo tipo, ¿no? Bueno, allí empezamos a engarzar con la psiconeuroendocrinoinmunología, que es la conexión mente-cuerpo que tenemos desde la medicina, ¿no? La psiconeuroendocrino me permitía hacer muy buenos diagnósticos, pero después terminaba en que tenía que darle el medicamento, o el ansiolítico para el que estaba muy pasado de vueltas, o el antidepresivo por el que estaba bajoneado. Y bueno, yo no quería lo mismo que ya venía pasándome con la nefrología. Y allí empiezo a incorporar otras herramientas y me formo en medicina ortomolecular. ¿Que esa medicina ortomolecular qué es? La palabra ya lo indica. Orto significa correcto y molecular, molécula. O sea, nosotros tenemos una función en nuestro cuerpo que depende de ciertas sustancias, de los alimentos, de los oligoelementos, de los ácidos grasos, y depende cómo sea nuestra alimentación, vamos a ir estando adecuadamente munidos de los nutrientes o no. Por ejemplo, allí entra otra parte que también hago, que es la banda gástrica virtual para bajar de peso. Y ahí tenemos que los gorditos son muy desnutridos. Uno ve una persona con sobrepeso u obesidad, y dice, ay, qué gordo que está, deja de comer. Claro, mal comidos, lo que te engorda. Mal comidos, claro. Exactamente. De tentaciones. Entonces, que llenan otra cosa, pero no alimentan, sí. Claro, buscamos a través de la comida llenar vacíos emocionales y obviamente que no va por allí el sanar el alma, porque ese síntoma nos trae un mensaje que tenemos que ir más allá de la comida, que también hay que cambiar nuestros hábitos higiénico-dietéticos y demás, pero hay que sanar los programas emocionales que están provocando esa conducta, ¿no? Y luego, como no me alcanzaba con eso, porque había cosas que no las podía solucionar, allí conozco la decodificación bioemocional, comienzo a estudiarla, la incorporo también, luego me conecto con el doctor Salomón Celan, que hace una formación acá en Argentina de medicina psicosomática, que también es una parte de la medicina, pero que tiene en cuenta esta
historia que hay detrás nuestro. Nosotros no nacemos de un repollo, nacemos de un papá y una mamá que a través del óvulo y el espermatozoide, que son las células, nos aportan todo un banco genético de programas, de memorias, que son las que nosotros necesitamos, porque para eso elegimos esa mamá y ese papá, que siempre son los perfectos, para experimentar nuestros propios programas que venimos a recordarlos, a revivirlos y a repararlos. Uh-huh. Entonces, la decodificación me hace entender por qué una persona que se presenta con una gastritis a veces se soluciona y a veces se soluciona parcialmente con la medicación, pero a X cantidad de tiempo vuelve a aparecer la gastritis. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que los síntomas, cualquiera sean, o emocionales, psicológicos o físicos, siempre son como un cebollín. ¿Por qué los comparo al síntoma con un cebollín? Uno puede tener el césped perfecto, cortar el pasto y queda todo parejito, ¿no? A los 3 días, si ese pasto tiene cebollines, tiene bulbitos de cebollines, aparece de nuevo el cebollín y nos lo arruina. Bueno, si nosotros con los programas, con los síntomas, por ejemplo, tratar una gastritis, como estaba diciéndote, cortar el césped en la gastritis, metafóricamente hablando, sería cortar el césped, dándole la medicación para bajar la acidez del estómago. Uh-huh. Pero eso es cortar el... Hola. La persona tiene gastritis y ahí... Hola. Hola, sí. Se cortó un segundito. Bien. Nada más, sí. Sí, te escucho. Perfecto. La cuestión es que si yo, desde el punto de vista médico, ¿qué hacía yo antes de tener todas estas herramientas? Bueno, toma tal medicación, pero hoy sé que además de darle esa medicación por X cantidad de tiempo, porque biológicamente lo necesita, también tengo que ayudarle a que aborde emocionalmente la gestión de qué es lo que le está pasando a esa persona desde el punto de vista emocional, qué es lo que no está pudiendo digerir, por ejemplo. Y ahí entramos en una cuestión de que la persona conecte con sus emociones y comience a gestionarlas. Uh-huh. O sea, y así, bueno, van surgiendo las distintas herramientas que voy agregando. Y la última que hice fue una formación en bioingeniería cuántica, que es muy interesante, está recién apareciendo acá en Argentina algunas formaciones, con la que lo interesante de esta herramienta es que se puede, a través de usar elementos de física cuántica y de geometría sagrada, uh-huh, podemos sanar ciertos programas y ciertos síntomas y ciertas situaciones, ¿no? Uh-huh, qué interesante. Amplianos un poquito más cómo es esto de la bioingeniería cuántica. ¿Con qué trabajas? La bioingeniería cuántica se trabaja con el pulso de la persona, porque nosotros nos conectamos a través del pulso, sí, vamos a conectar con la esencia. Nosotros en nuestro corazón, cuando permanentemente desde el segundo mes, desde las semanas de gestación, comienza a latir nuestro corazón. Con cada latido se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Uh-huh. Ese movimiento mecánico es originado por un impulso nervioso, por una orden que baja desde nuestro cerebro para que a través del sistema simpático y parasimpático que tenemos en nuestro organismo se contraiga y se relaje para que circule nuestra sangre. Bueno, esa unión electromagnética, electromecánica, electro porque viene desde el cerebro la información de que se contraiga, y mecánica porque el músculo responde y se contrae y luego se relaja y luego se vuelve a contraer. Ese movimiento, esa unión electromecánica forma en nuestro cuerpo un campo electromagnético. El campo electromagnético todos tenemos, tiene alrededor de 5 metros de diámetro. Uh-huh. Hacia nuestros costados, hacia arriba, hacia abajo. Ese campo electromagnético es lo que le llamamos biocampo. Es nuestra conexión, nuestra posibilidad de conexión
con la matriz de la Tierra, porque la Tierra también tiene un campo electromagnético. Ese campo electromagnético es como un toroide. Como un toroide sería como una, a ver, para que la gente me pueda entender, como una torta, pero que las que vienen con el agujerito en el centro, que son como los budines, pero en redondo. Sí, como una rosca, ¿no? Como una rosca, exactamente. Así, el toroide sería como una rosca, como una manzana, esa es la partida por la mitad. Sí. Bueno, la parte del centro serían las ondas electromagnéticas que circulan, es energía que circula, ¿no? Ajá. Tiene una entrada y una salida y se va retroalimentando. Y se forma lo que se llama el tubo toro. Bueno, allí podemos empezar a trabajar, por ejemplo, cuando las personas están cansadas o están enfermas, puede haber fugas o rupturas en ese biocampo y se fuga nuestra energía. A través de la bioingeniería cuántica, bueno, hay distintos protocolos que ya podemos ir hablando en otros programas un poco más profundamente sobre eso, ¿no? Pero para que tu gente sepa lo que es una herramienta preciosa en la cual hay que tener la atención, la intención y la compasión como herramientas principales para poder ayudar a la otra persona para que entre en coherencia, porque las enfermedades aparecen cuando estamos en incoherencia. ¿Y qué es estar en incoherencia? Pienso, siento algo, pero termino haciendo, diciendo otra cosa. Eso es estar en incoherencia. Y cuando estamos en incoherencia, cuando por ser políticamente correcta, por ejemplo, me invitan a una cena, no quiero ir, no tengo ganas de ir, pero no, va a ir fulano de tal, tengo que ir. Y bueno, termino yendo por una obligación, entre comillas. Estoy haciendo lo que no quiero hacer, o sea, estoy siendo incoherente conmigo misma. Claro. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? La consecuencia es que va a empezar una enfermedad. Enfermedad viene del latín infirmus, con falta de firmeza. O sea, algo va a pasar en mi cuerpo que, de acuerdo a cuántas incoherencias vaya acumulando, voy a ir provocando más o menos síntomas, ¿no? Que van a terminar en una enfermedad. Qué importante es hacer lo que uno siente, ¿no? Realmente. Es muy importante. Y pasa mucho esto, pasa muchísimo, a todos, por quedar bien, por agradar al otro, ¿no? Uno hace a veces cosas que no siente realmente. Tal cual, pero tenemos que aprender a ser impecables primero con nosotros mismos, eso mismo. No mentirnos, y luego con los demás. Y también explicando, porque por ahí, por la cultura, por cómo nos criaron, no solamente tenés que ser, sino también parecer, y vas renunciando a vos, ¿no? Y van quedando las heridas que luego te pasan factura. Sí, seguro. Y eso es lo que decías al principio, es muy, muy importante. Nosotros los occidentales creemos en lo que podemos tocar y ver, que es el cuerpo físico, pero tenemos que ser conscientes también que tenemos otros cuerpos. Eso es importantísimo saberlo, tomar conciencia. Lo que pasa es que nos cuesta tomar conciencia de que es así porque no lo podemos ver. Entonces necesitamos nosotros ver, tocar, ponerle nombre a todo. Es así. Y contanos un poquito qué es la medicina ortomolecular. Ay, es una de mis herramientas preciosas. Bueno, todas son lindas, porque la verdad que una mejor que la otra, pero se habla mucho hay veces de que las personas, las personas necesitan una u otra herramienta. La medicina ortomolecular hoy, la que tenemos disponible, es la posibilidad de, primero, a través de cuestionarios que se hacen para ver cómo está la persona en cuanto a cómo está durmiendo, cómo está su aparato intestinal, cómo ciertas preguntas
cómo gestiona las emociones, si es irritable, si se enoja, si le gusta comer tal o cual comida. Con un cuestionario que yo tengo, vemos cómo están sus neurotransmisores. Luego tenemos un abordaje de laboratorio donde se piden el dosaje de ciertas vitaminas, de ciertas sustancias, para que podamos hacer un chequeo y un abordaje integral. Integral en el sentido de que yo no veo un paciente que viene con gastritis o un paciente que viene con constipación o un paciente que viene con una infección urinaria. Obviamente que ese es el motivo de consulta, pero yo no me voy a quedar solamente con ver si se le curó la infección urinaria. Si el paciente viene por primera vez, hay que hacer un chequeo general y detectar cómo está el funcionamiento de todas sus glándulas, de la tiroides, del páncreas, de cómo está su intestino, cómo está su flora intestinal, y de acuerdo al resultado de ese abordaje, que es una analítica bastante importante, bastante extensa, ¿no?, de laboratorio, pero con que uno lo haga una vez al año, si está todo bien, que generalmente no está todo bien, porque no tenemos cosas que no van saliendo bien, pero todavía no son sintomáticas. Entonces, lo bueno de la medicina ortomolecular es que te permite, a través de la suplementación con nutrientes, con sustancias naturales, poder ir restableciendo el funcionamiento y el metabolismo celular, específicamente. ¿Desde dónde? Desde dar los nutrientes específicos que la persona necesita. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a saber eso? A través de la analítica que pedimos. También se hace un estudio que se llama Oligoscan, que en la palma de la mano se hacen 4 disparitos de láser. Ese láser choca contra las células de la piel, lee los oligoelementos, los metales pesados que tiene, y lo informa a través de una grilla, de una pantalla que nos manda la central que tiene toda la aparatología adecuada, ¿no? En el consultorio uno tiene un aparatito que es una terminal, que es el lector uh-huh. de la piel, pero esa lectura se manda a Europa, a Luxemburgo, y desde allí nos mandan el resultado de cómo está el zinc, el cromo, el cobalto, el yodo, el molibdeno, los distintos oligoelementos que tenemos. Y esto es muy importante, este abordaje de la medicina ortomolecular es muy importante porque con los cultivos intensivos que tenemos actualmente en nuestra Argentina, por ejemplo, en la parte productiva, se fertiliza la tierra, pero no con todos los oligoelementos que necesitamos. Yo generalmente a los pacientes que tengo que tienen campo y que siembran, les pregunto, y bueno, una vez que recogieron la soja, ¿con qué fertilizan para la próxima siembra? Y bueno, la mayoría me dice, depende de lo que uno quiera invertir, pero bueno, lo básico es el nitrógeno, el potasio y el fósforo. Bueno, pero por ejemplo, 1 hectárea de soja, nosotros sabemos que extrae en una sola vez que se planta la soja, extrae 20 kilos de magnesio. Sí. Entonces, si yo hago cultivos intensivos de soja, con rotación o sin rotación, bueno, de eso ya depende de la conciencia de cada colono, ¿no? Pero suponte que hagan rotación para que se recupere el suelo y demás, pero si yo no le pongo estos oligoelementos, a la larga estamos comiendo comidas que no tienen los nutrientes, que teóricamente debieran tenerlo, pero no lo tienen. ¿Por qué? Porque los suelos están agotados, o porque, como comúnmente pasa, las frutas y verduras son recogidas antes de que maduren de la planta. Por ejemplo, no es lo mismo comer una naranja del patio de la casa que uno la come cuando ha madurado, la cortás, y vos tenés la certeza de que ha absorbido todos los nutrientes y minerales y tiene la vitamina C que tiene que tener una naranja y todos los antioxidantes que tiene que tener. Uh-huh. Pero normalmente sabemos que las frutas, las verduras, las levantan verdes, sí, y las maduran en cámaras. Entonces,
eso nos va creando un déficit de nutrientes que es tan solapado, es tan lento que hay que tenerlo en cuenta y hay que abordarlo para evitar que se produzca la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el 75 al 80% de la población tenemos déficit de magnesio. Y por ahí alguien me puede contestar, bueno, sí, pero si yo doso el magnesio en sangre me da siempre, la mayoría de las veces da normal. Claro, porque el magnesio extracelular es el que se va a mantener normal hasta el último, pero a costa de ¿qué? De la carencia de el magnesio que está dentro de la célula. Entonces, con esto que te cuento, por ejemplo, del sembrar la soja y que cuánto retiene, cuánto saca la soja del suelo, bueno, así podemos extrapolarlos a cualquier plantación de los distintos cultivos que se hacen. Y la medicina ortomolecular, ¿qué hace? Detecta qué es lo que está faltando y aporta esos nutrientes en forma natural. Qué bueno. Qué bueno. Aparte, no solo que el suelo no tiene sus nutrientes, sino que también el pesticida que estamos consumiendo, ¿no? Bueno, eso es aparte. Exactamente. Eso es aparte. Eso es aparte. Bueno, me diste pie para contar, por ejemplo, viste que la celiaquía es una enfermedad que afecta al 1% de la población mundial, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente hay un 40% de la población que tiene intolerancia al gluten. ¿Cuál es la diferencia con la celiaquía? Que la celiaquía tenemos una analítica, unos análisis que nos dicen que el paciente tiene los anticuerpos elevados y una biopsia de intestino donde nos dice que tiene borrada la barrera de ribete en cepillo, demás, típico de la celiaquía. O sea, ese es el diagnóstico de celiaquía. Pero las personas, ese es el 1% de la población mundial, pero el 40% tenemos, y me incluyo porque yo también la tengo, intolerancia al gluten, que la intolerancia al gluten es comer cosas con gluten y la persona tiene síntomas, tiene distensión abdominal, tiene borborismos, tiene gases, tiene malestar, disconfort abdominal y demás. Entonces, la intolerancia al gluten se está viendo que puede ser por esto que vos decís de los pesticidas. Muchos alimentos tienen restos de glifosato, entonces eso nos está afectando muy lentamente, pero estamos enfermando subclínicamente, ¿no? Sí, es importante eso también. Sí, la verdad que sí. A veces uno consume vitaminas o algo, uno dice, uy, me voy a tomar vitamina C por las defensas y todo eso. ¿Está bien consumir así y no saber mediante una analítica, como decís, que nos falta realmente? ¿Está bien así consumir? A veces consumimos vitamina C, a veces calcio. ¿Está bien o no? Bueno, no. El calcio no, por ejemplo, porque ya el calcio que nosotros tenemos está contenido en los distintos alimentos, y no solamente la leche, ¿no? Sino las almendras, los frutos secos, el pepino, el rabanito, el perejil. Una cucharada de perejil tiene la cantidad de calcio que necesitamos para todo el día. Entonces, no es con la leche, porque la leche, cuando tenemos alterada nuestra flora intestinal y que el 100% de la población la tenemos alterada, ¿por qué? Del peso de una persona, del peso común, de tu peso, por ejemplo, Graciela, hay 2 kilos que son de flora intestinal. 2 kilos de tu peso total son gérmenes que tenemos en nuestro aparato digestivo, que hace que digieran los alimentos, y además de digerir los alimentos son promotores, son formadores de ciertas vitaminas. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B se sintetizan en nuestro intestino a través de la flora intestinal normal, de los bichitos que tenemos en el intestino. Esa flora intestinal normal tiene un 90% de bacterias y un 10% de hongos. Esa es la flora normal. Pero ¿qué pasa?
con el tipo de alimentación que tenemos, con tanto procesado, con tantos aditivos, con tanta antibiótico que se le pone, por ejemplo, cómo crecen y cómo se crían los pollos que consumimos en un criadero. Están todos hacinados. Para que no se enfermen, con la comida les ponen antibióticos. A la vaca para estimular la producción de leche o aumentar la producción de carne, le ponen hormonas, y a la que quieren darle más leche, para que produzca más leche, le produce más leche, pero al ordeñarlas tanto, se les producen mastitis, empiezan las infecciones, le hacen antibióticos. Eso pasa a la leche que se toma y a la carne que se consume. Claro. Por lo tanto, los pescados que comemos están contaminados con el mercurio por un lado, y además están en criaderos, dentro del mar están en criaderos y comen también comida procesada. O sea, fíjate la cadena alimenticia cómo viene. Y esto no es para que nos digamos, bueno, no puedo comer nada, pero empezar a elegir lo más sano posible, de poder ser selectivo, por lo menos durante la semana. El fin de semana por allí uno le gusta salirse del control, ¿no? Sí. Y de hacer algún permitido, pero no es lo mismo hacerlo una vez a la semana que hacerlo todos los días a esto. Claro. Y toda esta cuestión de que te decía de los antibióticos en las carnes, de el cloro, que tenemos un agua potable, ¿no es cierto? ¿Cómo la potabilizan? Le ponen cloro, entre otras cosas. Sí. Y el cloro del agua me altera la flora intestinal. Yo te dije que tenemos un 90% de bacterias y un 10% de hongos. Sí. Entonces, hay una serie de noxas que nos van alterando, ¿no? Y el estrés, ni te digo, ¿no? Porque el cortisol, la adrenalina y todo lo demás también me altera la flora intestinal. ¿Y qué pasa cuando la flora intestinal está alterada? Comienzan los procesos de lo que se llama la enfermedad del intestino permeable. Es un colon, un intestino que está inflamado, y por lo tanto va a permitir que pasen toxinas a la sangre que no deberían pasar, sino que ir a la materia fecal, o que tampoco se absorban los nutrientes que se tienen que absorber. Uh-huh. Además, bajan las bacterias, suben los hongos y nos dan una candidiasis colónica, que eso, junto con la alteración de la flora intestinal, va a predisponer a lo que se llama ahora, se está hablando mucho, de la histaminosis, que es una inflamación por liberación de mucha histamina a través de ciertos alimentos que ingerimos, que la contienen, y el exceso de histamina nos vuela, nos deteriora una enzima que la metaboliza. Uh-huh. Y el déficit de esa enzima hace que tengamos rinitis, migrañas, que tengamos trastornos menstruales, o sea, empieza el problema en el intestino, pero luego se va como esparciendo, como la mancha de aceite, hacia todo el cuerpo. Uh-huh. Y cada uno de nosotros tenemos ciertos programas que venimos a trascender, que, por ejemplo, nosotros dos comemos la misma comida, pero yo quizás haga una rinitis alérgica y vos hagas una migraña. ¿Por qué? Porque tus programas inconscientes tienen que ver con la autoridad, con conflictos con tu padre, y yo que hago la rinitis puede ser que las dos tenemos consecuencias de esa disbiosis intestinal, de la alteración de la flora intestinal. Uh-huh. Pero en mí se va a llamar rinitis, en vos se va a llamar migraña, y en otra persona se va a llamar dermatitis, por ejemplo. Uh-huh. Pero eso ya de qué depende, de cada uno, qué es lo que viene a trascender, porque ya está, ahí entra lo emocional. Uh-huh. Qué importante es la decodificación, qué importante que es la decodificación, o sea, la parte integrativa, que vos integrás todo, porque esto, si no, no se puede ver así. Es importante, claro. Eso que decís, sí. Eso me das pie, Gra, para hacer una aclaración, porque por ahí los que somos decodificadores, por ahí nos ponemos medio fanáticos, y cualquier síntoma lo queremos decodificar.
Y las enfermedades se dividen en tipos de enfermedades. Hay una enfermedad que la padecemos porque somos, voy a usar una palabra poco agradable para la radio, pero somos tontos. Por ejemplo, hace frío, hoy hacía 1 grado de temperatura cuando yo salí a trabajar. Y si yo salgo con una camisita y un abrigo muy bajito, muy leve, me voy a resfriar. ¿Por qué? Porque ese cambio de temperatura, ese shock, ese frío que me llega, va a estimular unos receptores que se llaman mTOR en mis glóbulos blancos, y eso va a desencadenar una respuesta inflamatoria, una cadena de como un efecto dominó, y me voy a resfriar. O sea, que ese resfrío no tiene nada que ver con lo emocional, sino que porque fui sonsa y no me abrigué. O, por ejemplo, la persona que está le hace mal cierta comida, pero la come porque le gusta. Bueno, le va a hacer mal, pero ¿por qué? Porque es sonso. Claro. Esa es una de las... o sea, no todo es decodificable. ¿Cuánto es decodificable? El 87% de los síntomas son decodificables. Pero hay una parte de las enfermedades que son porque somos tontos y no nos cuidamos, no tenemos la precaución de tener hábitos saludables. Hay un 87% que sí son emocionales, y ahí está esto de la decodificación. Hay otras enfermedades, Graciela, que son las enfermedades que se llaman terminales, que son aquellas enfermedades en las que las personas añosas de edad, una persona que tiene 85, 87, 90 años, 95, obviamente que esa enfermedad terminal es ¿por qué? Porque ya se le acabó el ciclo de vida, el ciclo de aprendizaje. En algún momento nos tenemos que ir, tenemos que dejar este autito físico. O sea, no podés ir a decodificar a una persona, podés para evitar que se repita en la descendencia, pero por ahí tampoco hay que hacer un encarnizamiento con eso. Lo importante es ayudarle a hacer el paso a la persona de la manera más tranquila, de quitarle el estrés, el miedo a la muerte. La muerte en realidad no existe, tenemos una sola vida, y esa vida es eterna, y vamos tomando distintos autitos, que son distintos cuerpos físicos en las distintas encarnaciones, para aprender, para experimentar, para sentir, ¿no? Entonces, te decía que hay una enfermedad que es porque nos descuidamos, otras enfermedades que son emocionales, que son decodificables, y uno allí puede evolucionar muchísimo decodificando y entendiendo el por qué y el para qué me pasa lo que me pasa. Luego tenemos las enfermedades terminales, que son las enfermedades de la vejez, que si somos muy sanos y nos comportamos muy bien y tenemos hábitos espectaculares de vida, vamos a llegar a tener una enfermedad terminal. Y es normal, porque nos tenemos que ir de este plano de alguna manera. Y luego tenemos enfermedades kármicas. Las enfermedades kármicas son aquellas que, cuando volvemos al plano de luz, pactamos con otras almas más o menos evolucionadas que nosotros, pactos de amor para venir a, cuando encarnen, a hacer un aprendizaje. Por ejemplo, en estas enfermedades kármicas, 2 almas, cuando están en la luz, después que ya dejamos este autito físico y volvemos a la luz, 2 almas se encuentran, y una de ellas está más evolucionada que la otra. Entonces, la que está menos evolucionada le dice: mira, acabo de desencarnar y tenía que aprender tal y tal y tal cosa, y me dormí y no aprendí nada. Entonces te pido que me ayudes para que cuando yo vuelva a encarnar, porque cuando nos la llevamos a marzo volvemos con las mismas materias que nos llevamos a repetirla. Sí, es así. Cuando yo vuelva a encarnar, quiero que me ayudes, vos que estás más evolucionada, que me ayudes para acordarme, para no dormirme de nuevo. Entonces pactan, primero baja, ¿qué dicen? Bueno, yo voy a ser tu mamá en la próxima encarnación y vos vas a ser mi hija. Entonces pactan y bajan. Y cuando bajan, ellas ya saben que van a ser la mamá, y ella va a ser la otra almita evolucionada, va a ser la hija, pero esa alma sabe, y ya pactaron allá arriba, que se va a volver a los 5 años. ¿Con qué? Con una leucemia, con un cáncer, con una enfermedad terminal que destruye a las familias, porque lo normal es que partamos los padres antes que los hijos, ¿no? Entonces, pero esas son las enfermedades kármicas, son pactos de amor que se hacen y se vienen a
transitar, a experimentar, a experisentir, como me gusta esa palabra que la copié de un español que me encantó, para experimentar y sentir, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades kármicas, que son pactos de amor que se hacen ¿para qué? Para evolucionar, porque a veces necesitamos sismos, terremotos en nuestra vida para cambiar. Porque cuando una persona pierde a un hijo de 5, 7, 10 años o 15 o 18, se empieza a preguntar, ¿por qué me pasó? ¿Para qué me pasó? Empieza a leer cosas que antes no había leído, empieza a ver películas que antes no tenían un trasfondo espiritual, se empieza a preguntar qué es la vida, qué es la muerte. O sea, a través de esos sismos emocionales, por ahí nuestra alma necesita ese sacudón para evolucionar. ¿Se entiende? Sí, ese perfecto. Pacto de alma. Es así, es así. Sí. Entonces, la cuestión es que de las enfermedades, fíjate, tenemos varias enfermedades. Por descuido, las emocionales, que comprenden un 87% más o menos, las enfermedades terminales de los viejitos, ya cuando terminamos nuestro aprendizaje acá, las kármicas, y también a veces son dármicas, que vienen a hacer que el resto de el que está, la familia que está alrededor del enfermo, evolucione a través de ver a esa persona y cómo toma la enfermedad, ¿no? Sí, es así. Aparte que después de una enfermedad uno hace un cambio interno, se vuelca a otras cosas, ¿no? Tiene otros intereses, a otra alimentación. A veces es como necesitamos un cimbronazo como para hacer verdaderamente el cambio ahí, ¿no? Es un crecimiento. Exacto, pero lo interesante sería hacerlo sin ese terremoto, sin ese sismo, sin ese tsunami que es la enfermedad o el accidente o la muerte injusta e injustificable de alguien, ¿no? Es así, sí. Y, bueno, y yo creo que... Sí. Yo creo que estos programas como el tuyo tienen esa función, ¿no? De hacer que despertemos antes de que nos despierten de un coscachón. Sí, despertar conciencias, porque a veces uno está pasando por un problema y uno al escuchar desde afuera algo o verse en el espejo de alguien dice, uy, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué es así? O sea, voy a hacer un cambio. Es así, muchos oyentes me lo dicen, ¿no? Que después de escuchar, me ha pasado a mí también, ¿no? De hacer cambios escuchando esta radio cuando no tenía este programa, ya lo he contado, pero es así, es tal cual. Lo que pasa es que necesitamos del sufrimiento para crecer y tendría que ser al revés, ¿no? O sea, saber que acá estamos para crecer y para evolucionar y preguntarnos ¿para qué me pasa esto? No por qué. Es así. Tal cual. Pero bueno, yo creo que la manera de crear autoconciencia es esta, Graciela. Vos estás haciendo un servicio a la humanidad hermoso, porque permitís a través de la gente que está trabajando y consigo misma, porque uno tiene que empezar por uno. Yo no puedo vender una técnica sin haberla sentido, probado y saber cómo transité y cuál resultado me dio, ¿no? Sí, porque yo entré a todo esto porque me separé y bueno, y por qué me separé y cuál fue el error, y el error fue la falta de comunicación, y cuando me respondí esa pregunta, lo que pasa es que yo no hablé a tiempo, ¿y qué tengo que hacer para aprender a hablar a tiempo? Bueno, y ahí apareció la programación neurolingüística, empecé a estudiar PNL, después coaching, después vino la psiconeuroendocrinología, ¿ves? Pero fue a través de un sismo, a través de un divorcio, de una separación, que ahí comencé. Y bueno, y fue subiendo cada uno, vamos subiendo escalones y nunca se termina. Los pacientes por ahí me preguntan, ¿y hasta cuándo vamos a tener que trabajar? Hasta el último día que estemos acá, porque estamos evolucionando. Es total. Y está muy bien lo que vos enseñás, ¿no? O sea, que a través de una experiencia que te pasó, y es como que incentivas a los demás que hagan también
también ese cambio, ¿no? Porque muchas personas pasan por lo que vos pasaste y realmente es así, es así. Realmente, bueno, una delicia escucharte, Gladys. La verdad que sabes muchísimo. Es un lujo. Acá nos saluda Carolina, Magdalena, Ángel, que nos dice que no sé qué tiene unos planetas, dice sus palabras son grandes verdades. Así que bueno, están todos ahí en el chat escuchando atentamente. Y bueno, te vamos a volver a traer acá a Yoga y mucho más, en Gladys, porque realmente que sabes un montón, una partecita solamente contaste, y la verdad que muy, muy interesante para tomar conciencia de todo esto. Para tomar conciencia, porque son muchas cosas las que tenemos que tener en cuenta. Muchas cosas. Y ¿sabes qué, Gra? Es un proceso. Sí. La gente por allí, yo veo en mi página de Medicina Integrativa, sí. Que la gente por ahí comenta cosas que no creo eso, me parece que no, ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo sano tal cosa? Es un proceso y es la decisión de volver adentro y de conectar con nuestra esencia, que por ahí está tan dormida que ni siquiera sabemos si la tenemos, pero seguro que la tenemos, porque el alma nuestra está ahí, la esencia, el espíritu, la parte sabia la tenemos, nada más que por ahí está tan acorazada con las situaciones que nos han pasado. Sí. Pero ¿qué es lo que hizo la educación con nosotros? Las creencias que tenemos es que la culpa es del otro. Ayer puse algo sobre que las vibraciones que yo tengo atraen situaciones afines a mi vibración. Claro. Y me contestaron 2 personas que no estaban de acuerdo, que que los niños abusados, que esto. Bueno, yo no le puedo contestar a esa persona en 3 renglones todo un análisis de evolución del alma, claro, porque sí. pero sí, o sea, para ir a encontrar la respuesta de por qué la injusticia de un niño abusado, pero el entendimiento nuestro como seres espirituales haciendo una experiencia humana, es entender que esas vivencias, esas almas, las necesitan para evolucionar, y no nos tenemos que quedar en el víctima, sino darles las herramientas para que apliquen la resiliencia y renazcan a partir de eso. Entonces, pero la gente por ahí te contesta, bueno, yo no respondo porque realmente es entrar en un diálogo que no conduce a nada, porque hay que hablar de muchas cosas antes. Sí, no es solamente una sola cosa, es amplio el tema, y aparte que por más que le explique, si la otra persona no está preparada para esa respuesta, no la va a entender, no la va a comprender. Se necesita de todo un proceso, se necesita. No todos vemos igual, pero bueno, hay que esperar también al otro. Y es así, ¿no? Cada uno tiene su momento. Hay personas por ahí que no creían y después que terminan creyendo por experiencias que le han pasado, pero es así, es así. Tal cual. Así que, y hay que aceptar, hay que aceptar. Eso, trabajar con la aceptación, con el perdón también, que es tan importante. Así que bueno, Gladys, te agradezco muchísimo. Tu página de Facebook es Doctora Gladys Menem, Medicina Integrativa. Teléfono para turnos más 54 935 71 45 78 73. La doctora Gladys Menem está atendiendo en Córdoba y en Río Tercero, y por Skype a todo el mundo. Así que se pueden poner en contacto con ella. Gladys, te agradezco muchísimo, mucho. Gracias, sos un encanto. La agradecida. Y sabes muchísimo. La agradecida soy yo. Sabes muchísimo. Gracias. Y te felicito por todos tus estudios, tus conocimientos, que una cosa te fue llevando a la otra, pero bueno, ya tenías elegido desde muy niña tu vocación, que dijiste, bajo acá la tierra para hacer eso, para despertar conciencias. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. La agradecida soy yo, Graciela. Un gusto enorme, un honor haber estado en tu programa. Un abrazo enorme para vos y para todos tus oyentes. Bueno, hasta pronto. Será hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, la verdad que muy interesante. Me parece que no queda tiempo para un ejercicio, ¿no? No. Así que bueno, te recuerdo que estoy organizando los cursos de María Teresa López Álvarez. Para mayor información te podés
poner en contacto con mi correo electrónico gralitar@yahoo.com.ar. Viernes 23 de agosto, cómo sanar al niño interior desde una perspectiva espiritual. Sábado 24 de agosto, los arturianos y los códigos de luz. Y también hay otro curso el mismo día sábado, propósito de vida. Domingo 25 de agosto, curso de la ascensión. Sábado 21 de septiembre, domingo 22 de septiembre, curso de ángeles. Y el lunes 23 de septiembre va a estar haciendo lecturas sobre ángeles, que quedan muy poquitos lugares. Así que, bueno, cualquier cosita se ponen en contacto conmigo. Bueno, y les deseo que tengan una muy linda semana, que hoy es lunes, comenzamos la semana. Agradezco acá a los oyentes que estuvieron en el chat, a los que después me van a escuchar por On Demand. Queda grabado este programa en ondemand.com.ar. Lo subo a mi página de Facebook, que se llama como el programa, Yoga y mucho más. Los voy a subir también a mi canal de YouTube, Graciela Tarzibachi. Agradezco a Cristina la operación técnica. Y te dejo una frase. Donde quiera que el arte de la medicina es amado, también hay un amor a la humanidad. Chao, hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Vayanti Karyanti Jagatutapati Para comunicarse con Graciela Tarzibachi, puedes hacerlo al siguiente móvil: 11 66 56 26 81, Buenos Aires, Argentina. Por mail, gralitar@yahoo.com.ar. En Facebook, Gralitar Yoga. Blog, www.gralitaryoga.blogspot.com. Jagatutapati Adakyatua Brahmade Klesha Guru